Me va a estallar la perola. ¡Pum! ¿Qué tal? Muy buenas. Aquí seguimos en la masterclass los 5 problemas de salud frecuentes en las mujeres. En esta lección vamos a hablar de me va a estallar la perola. Ya hemos visto en la lección pasada un incendio en el piso de abajo. Espero que te haya servido y que hayas sacado truquitos útiles que puedas utilizar en tu vida. Y vamos ahora con la segunda lección que dice me va a estallar la perola. ¿Tienes alguna idea ya de qué es eso de la perola? A ver si esta foto te ayuda. ¿Eh? Sí, seguro que sí, ¿verdad? Seguramente que alguna vez te has sentido en una situación así parecida. Pues sí, estamos hablando del dolor de cabeza. A ver cómo esta señorita. Muy bien, ¿qué vas a descubrir en esta lección? Pues en esta lección descubrirás qué es el dolor de cabeza, localizaciones de los dolores de cabeza, tipos y causas que los provocan, qué podemos hacer y qué podemos evitar para mejorar los síntomas de esta afección tan molesta y cuándo debemos acudir al médico. Vale. El dolor de cabeza se llama también cefalea y se entiende por cualquier sensación desagradable que afecta al cráneo, desde las órbitas hasta la nuca. Pueden ser cefaleas primarias o secundarias. Las primarias son aquellas que aparece el dolor de cabeza solo, sin estar relacionado con ningún otro tipo de enfermedad. Y las secundarias son las que aparece la cefalea, el dolor de cabeza, acompañando a otros síntomas, como por ejemplo los cuadros gripales, los cuadros catarrales con fiebre, que además se acompañan de dolor de cabeza. En este caso estamos hablando de secundarias. Las primarias son las que está solo el dolor de cabeza. La localización, pueden estar localizados en distintos sitios, como ahora veremos, y la clasificación del dolor de cabeza. Hablando un poco de epidemiología, diremos que es una experiencia universal. Prácticamente todo el mundo ha tenido a lo largo de su vida algún dolor de cabeza. De hecho, se encuentra entre los 10 motivos de consulta más importantes dentro de la atención primaria. De todas las consultas a los médicos de atención primaria relacionadas con temas neurológicos, el 25% de ellas están relacionadas con el dolor de cabeza. La cefalea más frecuente, el tipo de dolor de cabeza más frecuente es la cefalea tensional, que afecta del 30 al 80% de la población. Y hay un 10% que puede tener cefalea tensional crónica y le afecta prácticamente casi a diario, casi todos los días del año. La migraña es el segundo tipo de dolor de cabeza más frecuente en mujeres y afecta entre un 10 y un 15% de la población. En cuanto a la localización del dolor de cabeza, se habla de el cráneo está formado por distintos huesos y la localización del dolor de cabeza, pues se habla sobre el hueso sobre el que asienta. Tenemos que la parte frontal es la parte que tenemos aquí por delante, los parietales y la región occipital. Y la zona temporal es la que está alrededor de los oídos, ¿vale? Y la otra zona que normalmente se conoce como la sien, que es la que estaría en lo que es el hueso esfenoides. La clasificación de estos dolores de cabeza, pues la cefalea más frecuente es la cefalea tensional, que ahora veremos su característica. Le siguen las migrañas o jaquecas. Otro tipo es la cefalea en racimo, la cefalea frontal, que se suele asociar con problemas de sinusitis, y la cefalea occipital. La frontal es en la parte de la frente y la occipital es en la zona de la nuca, que se suele asociar casi siempre con subidas de la tensión arterial. Vamos ahora a desgranar poco a poco cada uno de estos tipos de dolor de cabeza. La cefalea tensional se describe como una sensación de una presión o una cinta, como si tuviéramos una cinta que envuelve toda la cabeza, y se centra también en la zona occipital y la parte alta del cuello, incluso la zona dorsal. Es un dolor que suele ser un dolor continuo, mantenido, sordo, molesto. Suele estar relacionado con el estrés, con situaciones de mucho estrés laboral y nerviosismo, ansiedad. Y no interfiere en la vida diaria. No es que la persona no le moleste, que sí que le molesta, pero no es tan intenso como para tener que parar su actividad laboral o parar su actividad cotidiana. La localización es esto, como si fuera una cinta alrededor de la frente que engloba toda la cabeza, y también por la parte de atrás en la zona occipital y la parte alta del cuello.
El segundo tipo en frecuencia es la migraña o jaqueca, que se suele localizar alrededor de la órbita del ojo y en la sien. Suele ser casi siempre unilateral, o bien el lado derecho o bien el lado izquierdo, pero no suele afectar a los dos lados por completo. Y suele ser mucho más frecuente en mujeres. Es un dolor intenso, pulsátil, como si sintiéramos el corazón ahí en la cabeza, y se produce una característica muy peculiares que es molesta mucho la luz y los ruidos intensos. Se suele asociar a náuseas y vómitos. Y algunas veces se asocia también una cosa que se llama aura, que son unas alteraciones neurológicas, casi siempre como si se vieran disturbios visuales, se ven lucecitas, chiribitas y bueno, y se pueden haber zonas donde se pierde momentáneamente la visión. Es algo muy llamativo, sobre todo cuando no se ha tenido nunca, porque hay que diferenciarlo de otras enfermedades neurológicas que puedan ser más importantes. Aquí vemos como la distribución suele ser la mitad, o la derecha o la izquierda, y alrededor de las sienes y de las órbitas ocular. El tercer tipo es la cefalea en racimo. Esta está localizada en la zona de la órbita y en la sien, suele ser unilateral, pero esta es mucho más frecuente en hombres. Tiene un inicio rápido y un cenit, quiere decir que alcanza su máximo intensidad en pocos minutos. La migraña puede tardar media hora en llegar al máximo de intensidad y puede durar de entre 3 horas y hasta 3 días. Esto, sin embargo, este cuadro suele ser más corto en el tiempo, pero muy intenso y se presenta de forma repetida. Por eso se llama en racimo, un dolor intenso que se repite varias veces. Se acompaña de lagrimeo, taponamiento nasal, y son ataques recurrentes y algunas veces nocturnos. Aquí vemos que aparte del dolor intenso se puede producir un descenso en el párpado, se produce lagrimeo, obstrucción nasal de ese mismo lado. El otro tipo de dolor de cabeza es la cefalea frontal. Esta es típica de las sinusitis. Se asienta sobre los senos frontales, que son unos huecos que hay en el cráneo, en la zona de la frente o en la zona del maxilar. Es un dolor sordo y mantenido también. Se suele acompañar de fiebre y congestión nasal con moco verdoso, moco espeso. Aquí vemos la localización, como hemos dicho, sobre la zona de los senos frontales y maxilares. Y por último, la cefalea occipital, que se suele acompañar o suele ir acompañando a las crisis de hipertensión arterial. Cuando sube la tensión arterial, ese es uno de los sitios donde suele doler la cabeza, en la zona de la nuca o región occipital, asociado a cifras elevadas de tensión arterial, con sensación también pulsátil, como punzadas, calor, inquietud, y se considera una urgencia porque existe un riesgo de ictus. Esta es la localización en la zona frontal, perdón, en la zona occipital. ¿Qué podemos hacer ante las cefaleas? Pues de forma general sería bueno hacer un diario de las cefaleas. Es como ir anotando en un cuaderno cada cuánto tiempo va teniendo la cefalea y qué características está teniendo. Sería bueno también medir la tensión arterial para descartar si es una cefalea occipital. Tener en cuenta los factores desencadenantes, porque bueno, pudiera ser el estrés que nos orientaría hacia una cefalea tensional, o pudiera ser el no dormir adecuadamente o el consumo de algún tipo de sustancias o de tóxicos o de excitantes. Y identificar las formas de inicio. Hay algunas veces, por ejemplo, las migrañas en algunas personas aparecen como con bostezos previos o con sensación de hambre y este tipo de síntomas. ¿Qué podemos hacer en concreto en la cefalea tensional? Pues en principio viene muy bien el ejercicio físico. El ejercicio físico porque haciendo actividad física se gasta energía y se relajan los músculos de la zona alta de la espalda y del cuello. Evitar las situaciones de estrés, aprender a practicar técnicas de relajación y se puede tomar de los analgésicos convencionales, el paracetamol, por ejemplo, paracetamol de 1 gramo cada 8 horas o ibuprofeno de 600 miligramos, también se podría tomar hasta 3 veces al día, siempre con el estómago lleno, o naproxeno de 500 o 550 miligramos 2 veces al día. Suelen ser muy eficaces y son medicamentos que se pueden conseguir en la farmacia sin necesidad de receta médica. Aquí vemos gráficamente, nos recuerdan que es muy bueno hacer ejercicio físico, técnicas de relajación, intentar evitar el estrés y
algunos fármacos de uso cotidiano. ¿Qué podemos hacer en concreto en la migraña? Pues en cuanto a las migrañas, es muy importante mantener una adecuada higiene del sueño. Hay muchas personas a las que el no descansar adecuadamente les provoca cuadros de migraña. O también si se duerme en exceso. Hay muchas personas que no tienen dolor de cabeza durante la semana y llegan el fin de semana que pueden descansar un poco más y eso les provoca precisamente la migraña. Cuando se tiene el ataque de migraña, lo que suelen buscar estas personas es una situación de reposo, oscuridad, silencio y aplicarse frío en la zona del dolor de cabeza. Es bueno evitar los anticonceptivos. Hay muchas mujeres que el uso de los anticonceptivos les empeora la cefalea. También hay que evitar el alcohol y, en concreto, cuando se está teniendo un ataque de migraña, el ejercicio físico tampoco es precisamente muy adecuado. En ese momento lo que quieren es tranquilidad, reposo y evitar todo tipo de estímulos. Existen para la migraña los fármacos convencionales, los mismos que se pueden utilizar para la cefalea tensional, y existe también una nueva familia de fármacos que se llaman los triptanes, que están teniendo muy buenos resultados para el tratamiento de la migraña. Y decir también que si las migrañas se reproducen o se repiten con mucha frecuencia, existen tratamientos preventivos, que consisten en tomar determinados fármacos durante periodos de 4 a 6 meses con idea de prevenir la aparición de nuevos episodios de migraña o por lo menos reducir la frecuencia y la intensidad de los nuevos episodios. Y también decir que la homeopatía puede ayudar también a estas personas. Lo que ocurre que tiene que ser un tratamiento muy individualizado, porque cada dolor de cabeza tiene unas características distintas y cada persona tiene unas peculiaridades, y en este caso la homeopatía suele ir muy bien, pero hay que seleccionar muy bien el fármaco adecuado a las características del dolor de cabeza de cada persona. En la migraña, pues eso, buscamos reposo, aplicar frío local, buscar sitios oscuros y tranquilos. Existen los fármacos convencionales, tanto para tratamiento del propio episodio en sí, como tratamientos preventivos, y la homeopatía. ¿Qué debemos evitar? Pues intentar evitar en la medida de lo posible el estrés, que lo tenemos tan constantemente en nuestras vidas, evitar el alcohol y los excitantes, el abuso de analgésicos, porque muchas veces precisamente abusar de ellos es lo que producen cefaleas o de rebote, por el uso continuado de estos medicamentos. Y también hay que evitar el no acudir al médico si la cefalea persiste, porque afortunadamente van existiendo tratamientos que sirven para prevenir la repetición y la cronificación de estos cuadros. Podríamos esperar y no ir al médico si la cefalea es una cefalea tensional, pero de intensidad leve o moderada y que se tiene pues menos de 8 días al mes. También si se trata de una migraña típica y se tienen pero episodios aislados, en menos de 3 episodios al mes. Si la cefalea, pues si no tiene cambios de características, es muy importante que cuando un tipo de dolor de cabeza cambia de características, hay que consultar al médico. Pero si no hay cambios, podríamos mantenernos y poner en marcha los truquitos que estamos explicando. Si se trata de una intensidad leve o moderada, pues podríamos esperar. ¿En cuándo sí que habría que acudir al médico? Pues cuando se trata de cuadros de una intensidad moderada fuerte, cuando se asocian a fiebre o hay cambios en las características del dolor de cabeza, si se trata de cefaleas tensionales leves o moderadas, pero en una frecuencia mayor de 8 días al mes. En estos casos también merece la pena intentar algún tratamiento preventivo para no tener que sufrir continuadamente este tipo de dolor de cabeza. Y en las migrañas típicas sí ocurre más de 3 días al mes, o si se presentan con aura, que son las características y esos disturbios visuales que hemos dicho anteriormente, que pueden hacerlo pensar que pudiera estar teniendo alguna otra enfermedad neurológica más grave. En cualquier caso, hay que ir al médico también si es una cefalea que empieza en personas mayores de 50 años. O una cefalea que despierta por la noche. No es típico y no es normal que un dolor de cabeza despierte al paciente por la noche. Sí, es una cefalea que va progresivamente aumentando en intensidad y que tenga un inicio reciente en el tiempo. Y también hay que acudir al médico si se trata de una cefalea en racimos, de sinusitis o de hipertensión arterial.
Diríamos también que cuando hay que acudir al médico, pues el médico le hará una historia clínica al paciente preguntando por las características del dolor de cabeza, hará una exploración física y neurológica, pedirá las pruebas complementarias que cree oportuno y derivará al especialista indicado si lo cree necesario. Y podrá poner pues tratamientos para aliviar la crisis que está teniendo en ese momento o tratamientos preventivos si es que se trata de enfermedades crónicas. Y eso, hacer hincapié en que existen algunos medicamentos relativamente modernos, la familia de los tristanes, que tienen muy buenos resultados para tratar las jaquecas. En resumen, pues decir que el dolor de cabeza es una experiencia universal, que existen cefaleas primarias, que son las que afectan solo a la cabeza, y es el único síntoma que tenemos es ese, el dolor de cabeza, y otras que son secundarias a otros cuadros más generalizados que afectan a todo el organismo. Las localizaciones, hemos dicho, pueden ser frontal, occipital, temporal, dependiendo sobre la zona del cráneo sobre la que asienta el dolor de cabeza. La más frecuente, la cefalea tensional, que es como una especie de presión o cinta alrededor de toda la cabeza y que se relaciona mucho con el estrés. Es un dolor molesto, sordo, continuo, pero no impide a la persona hacer su vida más o menos normal. Después viene la migraña, que suele localizarse en la sien o alrededor de la órbita, un dolor de tipo pulsátil, molestan mucho los ruidos y las luces y se asocia a náuseas y vómitos muchas veces. Las cefaleas en racimo, que son más frecuentes en hombres, también en la sien y de forma unilateral y se asocian a caída del párpado, lagrimeo y congestión nasal. Esto ya tienen una intensidad muy alta y aparecen en pequeños brotes, pero muy seguidos. La cefalea frontal, que casi siempre está relacionada con la sinusitis, como dijimos, asientan sobre los senos frontales o maxilares y se suelen asociar a fiebre y moco verdoso o moco purulento. Y la cefalea occipital, que es en la zona de la nuca, asociada a cifras altas de tensión arterial, y es muy importante acudir al médico porque podría existir el riesgo de tener un ictus. Aquí vemos gráficamente también un poquito las medidas que nos pueden venir bien, como el ejercicio físico, evitar el estrés, practicar técnicas de relajación, buscar sitios frescos y aplicar frío local, y el apoyo de fármacos, tanto fármacos convencionales para tratamiento de la crisis en sí, tratamientos preventivos a largo plazo y la posibilidad de la homeopatía. Y ahora te va a tocar escribir en un minuto las cosas que has descubierto en esta lección y cómo vas a aplicarlas a nivel personal. Es muy importante que lo hagas porque es la forma de que toda esta información se te quede grabada a fuego. Y ya verás cómo te cunde. Es solo un minutito. Empieza ahora mismo. Tiempo cumplido. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues ahora vamos a poner en marcha todo la teoría que hemos aprendido ahora y, por ejemplo, vamos a aplicar lo aprendido y te recomiendo que de forma general pues vayas elaborando un diario de cefaleas si es que las tienes. Trata de identificar qué tipo de dolor de cabeza es el que tú estás teniendo, si se trata de una cefalea tensional, si es una migraña, una cefalea en racimo, una cefalea frontal o una cefalea occipital. Intenta evitar lo que es el estrés, el alcohol y los excesos de fármaco y solicita tratamiento preventivo farmacológico o homeopático. Como en la lección anterior, te propongo que pongamos en marcha lo aprendido con mimo. Piensa qué
qué puedes mantener de las cosas que haces para evitar la cefalea, qué puedes mantener. Escribe por lo menos una acción. Plantéate en incorporar también otra acción que pueda servirte para mejorar estos síntomas. Intenta mejorar algo que estuvieras haciendo pero que puedas mejorarlo, e intenta retirar algo que no te estuviera sentando bien, algún tipo de excitantes o de tóxicos o de exceso de consumo de fármacos. Muy bien, ¿qué te ha parecido esta lección? Estupenda, ¿verdad? Seguro que hay algo que te puede servir. Bueno, pues ánimo, porque tenemos ya a las puertas la siguiente lección. Y esta es: estoy atacada. ¿Qué es esto de que estás atacada? Pues seguro que te lo estás imaginando, ¿verdad? Pero hay algunos truquitos muy importantes para controlar esa situación de estar atacada. Si no quieres perdértela, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Plic!